Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a meternos de lleno en un capítulo fascinante, el capítulo 3 del libro de Jonás. Hola, ¿qué tal? El contexto, para quien se incorpore, es casi de película. Jonás, el profeta rebelde, acaba de ser literalmente vomitado por un gran pez. Sí, está en su punto más bajo, imagínate. Totalmente. Y la pregunta es, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hace Dios con un siervo que ha fracasado de una forma tan espectacular? Pues lo que pasa es, para mí, el verdadero centro de toda la historia. Sí, Es que siempre nos quedamos con el pez, que es lo llamativo, pero el milagro que desafía toda lógica no ocurre en el mar, sino en las calles de Nínive. Exacto. Hoy vamos a desgranar eso, la segunda oportunidad de Jonás, su mensaje, la increíble respuesta de Nínive y, por supuesto, la reacción final de Dios. Es que lo que vamos a ver es una conversión masiva que en términos puramente humanos es casi imposible de explicar. Pues vamos a ello, porque el arranque ya es potentísimo. Versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te diré. ahí está. A mí hay algo que me llama la atención desde el principio, por segunda vez. Claro. Es que es un gesto de pura gracia, un borrón y cuenta nueva. Pero, no sé, podría tener también un matiz de advertencia, como un te doy otra oportunidad, no la líes otra vez. Esa es una lectura muy buena, y yo creo que son las dos cosas. Por un lado, es una demostración de paciencia asombrosa. No busca a otro profeta. No, vuelve a por él. Vuelve a por él mismo que le ha fallado. Eso es gracia en estado puro. Pero, por otro lado, fíjate en el cambio tan sutil que hay en la orden. A ver, En el capítulo 1, el mandato era pregona contra ella. Había un juicio explícito. sí, Ahora la orden es distinta. Es proclámale el mensaje que yo te diré. Es como si Dios reafirmara el control. Le está diciendo: tú no vas a improvisar, no vas a dar tu opinión, eres mi altavoz, nada más. Le quita todo el margen, claro. Como si le dijera: tu único trabajo es entregar el telegrama, no escribirlo. exactamente. Y la reacción de Jonás esta vez es, aparentemente muy distinta. El versículo 3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive. Obediencia inmediata. Sí, no hay huida, no hay peros. Pero la tarea sigue siendo abrumadora. El texto dice que era una ciudad grande en extremo, de 3 días de recorrido. O sea, una megalópolis. Claro, es que no era un pueblo pequeño. Cuesta imaginar lo que sentiría un hombre solo caminando hacia el corazón de un imperio que odia para dar un mensaje que ni siquiera conoce del todo. Y ahí, justo ahí, planteas la pregunta clave de todo el capítulo. ¿Qué tipo de obediencia es esta? Claro. ¿Es una obediencia que nace de un corazón que ha cambiado, que ha entendido la misericordia de Dios en su propia piel, dentro del pez? ¿O es una obediencia a regañadientes? Cumplir, por miedo. Exacto. El texto es muy escueto, no nos da acceso a sus pensamientos, pero la narración nos va dejando pistas, y todo apunta a que es una obediencia puramente externa. Él hace lo que se le pide, pero como veremos luego en el capítulo 4, su corazón no ha cambiado ni un ápice. Es una obediencia funcional, digamos. Sí, eso es. Va a Nínive, pero Nínive no ha entrado en su corazón. Y con esa actitud, entra en la ciudad. Y aquí es donde la historia se vuelve, increíblemente extraña. Llega el momento de dar el mensaje, y el versículo 4 nos lo suelta. Es probablemente el sermón más corto de la historia. Sí, desde luego. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y ya, se acabó. 8 palabras. 8 palabras en español, 5 en el hebreo original. Como predicador no se esforzó demasiado. No, desde luego. Pero es que no es solo que sea conciso, es hostil. No hay un Dios os ama, pero no hay una llamada a arrepentirse, no hay una oferta de perdón. Nada. Es una sentencia de muerte con fecha. Si alguien se pone a gritar eso hoy en una plaza, llamamos a la policía. ¿Cómo es posible que esto funcione? Pues vamos a analizar ese mensaje porque tiene tela. Primero, como dices, es un juicio puro, sin condiciones aparentes. Jonás probablemente lo proclamó con un tono sombrío, casi con ganas. Sí, seguro. Él cumplía la orden, pero en el fondo estaría esperando ver fuegos artificiales en 40 días. Pero, segundo, y esto es lo importante, el plazo, 40 días. Ese número siempre significa algo en la Biblia. Nunca es casual. 40 días del diluvio, 40 años en el desierto, 40 días de Moisés en el Sinaí, los de Jesús en el desierto.
El número 40 casi siempre implica un periodo de prueba, de gracia, una ventana de oportunidad. O sea que el propio mensaje llevaba una puerta de salida implícita que Jonás, queriendo o no, no mencionó. Exactamente. Él entrega la parte del juicio, la que conecta con su propio deseo de venganza, pero omite cualquier posibilidad de esperanza. La gran ironía es que la propia sentencia contiene la semilla de la misericordia. Y claro, esto nos lleva a pensar en su actitud. ¿Él predicaba esperando que se arrepintieran? El capítulo 4 nos va a dejar clarísimo que no. Él predicaba esperando y deseando que la destrucción se cumpliera. Quería un asiento en primera fila para ver el juicio de Dios sobre sus enemigos. Y es justo por eso que lo que pasa después es tan alucinante. A pesar de un mensaje tan árido y de un mensajero tan resentido, ocurre lo impensable. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Es que es una reacción instantánea. Y total, no hay un debate, no se forma un comité de crisis, simplemente creen. Pero, ¿cómo? ¿Qué pasaba en Nínive para que estuvieran tan listos para creer a un profeta extranjero que anunciaba su fin? Esa es la pregunta del millón. Y el texto no nos da una respuesta sociológica, sino teológica. Fíjate qué preciso es el lenguaje. Creyeron a Dios. Ah, es verdad. No dice que creyeron a Jonás, que seguramente no tenía ningún carisma. No. De alguna forma, a través de ese mensaje tan tosco, reconocieron una autoridad superior a Jonás y superior a ellos mismos. Y las acciones que siguen, el ayuno, el cilicio, son la prueba de ello. Claro, son la manifestación externa de esa fe interna. El ayuno, dejar de comer, es un reconocimiento de que hay algo más importante que el pan de cada día. Y el cilicio. Explícanos un poco qué era el cilicio. Oímos la palabra, pero a lo mejor no nos hacemos una idea. Pues imagina una tela muy, muy áspera, hecha de pelo de cabra, oscura, que pica. Era lo más incómodo que te podías poner sobre la piel. Vale. Vestirse de cilicio era un acto físico de duelo, de humillación. Era como decir, mi comodidad, mi estatus, mi apariencia ahora mismo no importan nada. Estoy en estado de emergencia espiritual. Y lo hicieron todos, desde el mayor hasta el menor. Sí, fue un movimiento que atravesó todas las clases sociales. Pero es que la historia no se queda ahí. No, la noticia escala. Llega hasta la cima del poder. Y la escena que viene ahora, versículos 6 a 9, es impensable. Es una de las escenas más potentes del Antiguo Testamento, sin duda. Este no es el alcalde de un pueblo, es el rey del imperio asirio. Que eran famosos por su brutalidad. Eran el terror del mundo antiguo. Y este hombre, el símbolo del poder y la arrogancia militar. Se levanta de su trono, se quita el manto real, se viste de cilicio como uno más, y encima se sienta sobre ceniza. A ver, paremos un segundo aquí. ¿Nos damos cuenta de lo que significa esto? Es una imagen de rendición total. El hombre más poderoso del mundo se baja del trono, renuncia a sus símbolos de poder y se sienta en el polvo. ¿Qué poder tiene ese mensaje para provocar algo así? Es que es un gesto brutal. El trono es su autoridad. El manto es su identidad, su estatus. Y la ceniza representa la muerte, el luto, la nada. El rey está diciendo públicamente: mi poder no sirve de nada ante este decreto. Mi realeza es polvo. Y mi nación está al borde de la aniquilación. Y no se queda en el gesto personal. Usa su poder para oficializarlo todo. Exacto, emite un decreto. Y el decreto es fascinante. Pide un ayuno universal que, de forma muy curiosa, incluye a los bueyes y las ovejas. Sí, es muy simbólico. Pide un clamor a Dios con fuerza. Y lo más importante, exige un cambio de conducta real. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Esto no es solo un ritual, es una reforma social. El detalle de los animales es una forma de decir que el pecado ha corrompido todo el orden creado y que toda la creación debe participar en este luto cósmico. Pero la frase que has dicho es la clave: abandonar el mal camino y la rapiña, que es una palabra para la violencia. Claro. El rey entiende perfectamente que los gestos externos, el ayuno, el cilicio, no sirven de nada si no van acompañados de un cambio ético. Y entonces, en el versículo 9, llega el corazón teológico de todo el capítulo. El rey pregunta: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y no pereceremos. Esa frase,
¿Quién sabe? Es de una humildad increíble. A pesar del mensaje tan absoluto de Jonás, el rey se aferra a una posibilidad, a una esperanza. No exige nada, no da el perdón por hecho. Y en esa pregunta hay una fe y una perspicacia teológica que supera por completo a la del propio profeta de Dios. Totalmente. Jonás conoce la teología de la misericordia, lo va a admitir en el capítulo 4, pero la odia. Este rey pagano no la conoce, pero la intuye y se aferra a ella. Es la gran ironía del libro. Los de fuera a menudo entienden mejor a Dios que los de dentro, lo que nos lleva al clímax, a la respuesta de Dios a todo esto. Versículo 10, el final. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La misericordia gana. El juicio queda en suspenso. ¿Parece un final feliz? Aparentemente. Pero fijémonos en qué es lo que vio Dios. No vio solo el cilicio o la ceniza. Vio que se convirtieron de su mal camino. Exacto. Vio la acción que validaba los rituales. Vio el cambio de corazón manifestado en un cambio de conducta. La fe de esta gente no fue una simple creencia intelectual, fue una fe que actuó y transformó su sociedad. Vale, pero tenemos que hablar de esa frase que a mucha gente le causa problemas. Y se arrepintió Dios. Suena a que Dios es voluble, a que comete errores o cambia de opinión. Claro, es una de las frases más densas y malinterpretadas. No significa que Dios dijera, uy, me equivoqué. En el lenguaje de la Biblia, el arrepentimiento de Dios no es un cambio de carácter, sino un cambio de acción en respuesta a un cambio humano. Es relacional, eso es. Su carácter es inmutable, siempre es justo y misericordioso, pero la forma en que actúa hacia la humanidad depende de cómo actúa la humanidad. Jeremías, en el capítulo 18, lo explica perfecto. Si Dios decreta juicio, pero esa nación se convierte, entonces Dios se arrepentirá del mal que pensaba hacerle. Entiendo. El juicio de Dios es casi siempre condicional. La conversión de Nínive no cambió el carácter de Dios, sino que activó una faceta de ese carácter, su misericordia, en lugar de la otra, su justicia. Vale, entonces, resumiendo los grandes temas de este capítulo. La palabra de Dios es eficaz, incluso con un mensajero defectuoso. El arrepentimiento verdadero implica fe y obras, y la gracia de Dios no tiene fronteras. Exactamente. Pero hay una última cosa, que es crucial. A pesar de este éxito evangelístico sin precedentes, la narración es increíblemente seca. Es verdad. No hay una escena de celebración. Jonás no cae de rodillas dando gracias. El capítulo termina de forma abrupta, casi anticlimática. Y eso es a propósito, claro. Totalmente. El autor nos está preparando para el capítulo 4. Nos quiere enseñar que el verdadero conflicto del libro nunca fue la maldad de Nínive, ni siquiera la desobediencia de Jonás. El verdadero conflicto es la enfermedad que hay en el corazón de Jonás, su profundo resentimiento hacia un Dios cuya misericordia se extiende a sus enemigos. O sea que el capítulo 3 nos deja con esa segunda oportunidad, un mensaje brutalmente corto, un arrepentimiento que desafía la lógica y la victoria de la misericordia de Dios. Pero es una victoria silenciosa, casi incómoda. Sí, porque esa victoria deja una pregunta en el aire. Una que nos golpea directamente. La reflexión final que plantea esta historia no es sobre los ninivitas, es sobre nosotros. A ver, la pregunta es, ¿cuál es nuestra reacción instintiva cuando vemos que la gracia y el perdón alcanzan a la gente que consideramos los malos, a nuestros adversarios, a quienes creemos que no se lo merecen? ¿Nos alegramos de verdad como se alegra el cielo? ¿O si somos completamente honestos, sentimos en nuestro interior algo parecido a Jonás? Un murmullo de resentimiento, una sensación de que no es justo, un deseo secreto de haber visto caer el juicio en lugar de la gracia.